Hola en este maravilloso día y vamos a hablar hoy de Dostoyevsky. Según su filosofía, él comenta, ¿no?, de que ser libre depende exclusivamente de nosotros, ¿no?, que la libertad está en nuestro interior, pero nos cuestiona de que si queremos ser realmente libres. Pues Dostoyevsky escribió una inquietante fábula al respecto y él sabía mucho de libertad porque él fue encerrado en una cárcel, condenado a muerte, conducido al patíbulo. Y es verdad, ¿no? O sea, a lo largo de, de su vida, pues Dostoyevsky recibió multitud de empujones vitales que le hicieron encararse, ¿no?, con su espíritu, sentir plenamente su atormentado interior. Y sin duda su vida no fue para nada fácil, pero el resultado de la misma fue uno de los monumentos literarios que más profundamente han descrito los oscuros recovecos del alma humana. A sus 28 años, el joven Dostoyevsky había abandonado la carrera militar por la literatura. Sus primeras obras habían cosechado un éxito pues más que esperanzador, ¿no?, loado por los críticos, comenzaba a ser conocido entre el círculo de intelectuales rusos de la época. Sin embargo, el imperio de los zares vivía entonces ya momentos de agitación política y pues nuestro escritor se vio envuelto prácticamente sin querer o ser del todo consciente de ello en una conspiración política que le iban a llevar a la prisión de Pedro y Pablo en San Petersburgo, ¿no? Fue juzgado, fue condenado en la madrugada de un 22 de diciembre de 1849. Fue despertado por sus carceleros y conducido al patíbulo pues, para ser ejecutado junto a otros 9 reos. Le pusieron una camisa blanca, le ofrecieron un crucifijo que besar y para Dostoyevsky todo había terminado. Pero le quedaban apenas segundos de vida cuando su destino dio un vuelco teatral, y es que el oficial al mando del pelotón de ejecución alzó un trapo blanco y los soldados se retiraron. Y es que el zar acababa de perdonar su vida a cambio de trabajos forzados en Siberia. Y esta experiencia lo iba a marcar pues para siempre. O sea, ¿cómo no? Vamos a ver, confinado en Siberia, sus sufrimientos para él iban a aumentar, ¿no? Convertido en un preso más, tendrá que soportar la dureza del invierno siberiano trabajando al aire libre, con un lado de la cabeza afeitado, ¿no?, que es una siniestra ejemplificación de su condición de criminal y muestra del malsano humor de sus guardianes. Pero bueno, vamos a dejar los sufrimientos personales del escritor a un lado y vamos a permitir que su pluma pues, nos conduzca a la cuestión que tratábamos antes de que la terrible escena de su fallido ajusticiamiento nos interrumpiera. Y bueno, es que la necesidad de que dejemos de escuchar a los demás y escuchándonos a nosotros mismos, asumamos voluntaria y férreamente la dirección de nuestras vidas, haciéndonos pues por ello absolutamente responsables de las mismas, algo que Kant definía, ¿no?, como abandonar nuestra autoculpable minoría de edad para entrar en la madurez personal. Bueno, pues una idea que resuena dulcemente en nuestros oídos, pero que la mayoría de nosotros no afronta realmente nunca en nuestra propia vida. Pues en general y frente al pavor que nos produce el hecho de tomar decisiones personales, solemos optar por dejarnos llevar, ¿no? El ya sucederá, ¿no?, por abandonar en manos de otros nuestras decisiones, aunque el resultado de ello no nos genere infelicidad. El miedo que tenemos a tomar las riendas de nuestra vida resulta, entre las correas que nos unen con la angustia y la insatisfacción personal, sin duda la más fuerte y la primera que debemos cortar. Pero esto significa asumir en su totalidad la libertad humana, nuestra libertad, y es más fácil decirlo que hacerlo, es verdad. Dostoyevsky afronta esta cuestión en su obra de los hermanos Karamazov, en concreto en el capítulo llamado Lo que es la leyenda del Gran Inquisidor, que voy a dejárselos linkeados en la cajita de la descripción, ¿vale? Y aquí, en esta obra, en este episodio, estamos probablemente ante el texto más importante de su carrera literaria y ante una de las cumbres absolutas de la literatura de todos los tiempos. Muchos profesores de antropología filosófica suelen decir que cuanto más lees este capítulo, más te puedes convencer de que estaba directamente inspirado por el diablo. Sí, y es que Dostoyevsky, aunque era muy cristiano ortodoxo, devoto y convencido, quizás estaría de acuerdo con muchos de esos profesores, ¿no? Porque la historia, pues, nos transporta a la España de inicios del siglo XVI, en concreto, pues, a Sevilla. Y es en esta ciudad y en aquella época cuando Jesús decide volver a la tierra, ¿vale? Y Dostoyevsky escribe que, pues, que apareció dulcemente, sin hacerse notar, y que, sin embargo, todos lo reconocieron.
La multitud pues le sigue, se agolpa a su alrededor, pero frente a la catedral sevillana sus pasos se cruzan con los del inquisidor general de Castilla, que es un viejo enjuto de ojos hundidos que no muestra ninguna alegría al verlo. Y es más, lo señala con el dedo y ordena su detención. Y el pueblo, pues asustado ante el poder del Santo Oficio, no hace nada por impedirlo. O sea, al contrario, se inclina ante el paso del anciano clérigo. Pues Jesús es conducido a la terrible prisión inquisitorial y encerrado en una de sus más lóbregas y oscuras mazmorras. Y ya entrada la noche, inapropiadamente se abre la puerta del triste calabozo y aparece la figura del viejo inquisidor que, mirando fijamente al rostro del detenido, le dice: ¿por qué has venido a molestarnos? Mañana te voy a condenar, serás quemado como el peor de los herejes, y ese mismo pueblo que hoy te besaba los pies se va a precipitar mañana a una indicación mía para alimentar tu hoguera. Pues al llegar a este punto, el lector en ese capítulo no puede sino experimentar un ligero escalofrío, ¿no? ¿Por qué quien aparentemente debería alegrarse más de la vuelta de Jesús, quien lo reconoce con más claridad, está dispuesto a sacrificarlo en la hoguera? Y la respuesta, pues llena de tensión y dramatismo, la obtenemos a través de las palabras del inquisidor. Y es que su voz pues resuena turbadora mientras acusa a Jesús de sobrevalorar al ser humano, ¿no? Has dicho muchas veces, quiero haceros libres. Pues bien, ya has visto a los hombres libres. Y el inquisidor vuelve a enfrentar a Jesús con la experiencia de lo rápidamente que el hombre está dispuesto a renunciar a su libertad para obtener seguridad física o económica, o simplemente pues para no tener que decidir él mismo, y dice: ¿quieres ir al mundo con las manos vacías, predicando a los hombres una libertad que su tontería y su ignominia naturales les impide comprender? Una libertad que les da miedo, pues ni ha habido ni habrá nunca nada más intolerable para el hombre y para la sociedad. ¿Ves las piedras de ese árido desierto? Conviértelas en panes y te seguirán como un rebaño dócil y agradecido, temblando de que tu mano se retire y no vuelvan a tener pan. Pero tú no quisiste privar al hombre de la libertad, estimando que era incompatible esa libertad con la obediencia comprada con pan, y replicaste que no solo de pan vive el hombre. ¿Has olvidado pues que el hombre prefiere la paz y hasta la muerte a la libertad de discernir entre el bien y el mal? Pues el alegato al final del viejo inquisidor alcanza su punto culminante cuando dice lo de: consintiendo en el milagro de los panes, hubieses calmado la eterna inquietud de la humanidad individual y colectiva, que es la de saber ante quién inclinarse. Pues no hay para el hombre que vive libre preocupación más constante y punzante que la de buscar un ser ante quien inclinarse. La verdad es que las palabras de Dostoyevski son pavorosas, pero nos describen tan bien, con tanta fidelidad en realidad. O sea, es la constatación en nuestro fuero interno de la verdad de sus afirmaciones lo que nos aterra del texto del escritor ruso. Por eso es que el inquisidor se ve obligado a condenar a Jesús, porque él y los suyos creen conocer mejor al hombre y para hacerlo feliz lo han sojuzgado tras una apariencia formal de libertad. Aunque el texto se escribió en pleno siglo XIX, podemos decir que su actualidad es absoluta, porque sigue describiendo perfectamente a nuestra sociedad si nos paramos a pensar. Hemos corregido tu obra fundándonos en el milagro, el misterio y la autoridad, y los hombres se han regocijado de ser conducidos de nuevo como un rebaño y librados de ese don funesto que les causaba tales tormentos. ¿Teníamos razón al obrar así? Dime, ¿no es amar a la humanidad comprender su debilidad, aligerar su carga con amor? Les demostraremos que son débiles, que son criaturas dignas de compasión, pero que la felicidad pueril es la más deleitable. Naturalmente les haremos trabajar, pero en sus horas de descanso organizaremos su vida como un juego de niños, con cantos, coros, danzas inocentes. Los dejaremos hasta pecar, son tan débiles. Acabada su acusación, el viejo jerarca calla y espera la respuesta del cautivo. Y aquí pues ya el final del escalofriante cuento, ¿no? Ya es que a Dostoyevski todavía le queda un tipo de esperanza y desde ella pues intenta reconciliarse con el hombre y su futuro. Así pues que Jesús no protesta, no se defiende, o sea, simplemente se acerca al anciano y besa sus labios, y esa es su sublime respuesta. Así que bueno, el corazón del inquisidor arde, le fallan las fuerzas y abriendo las puertas de la celda le grita: vete y no vuelvas más. Así que bueno,
Vamos a darnos un momento, vamos a recuperar el aliento, ¿no? Después de leerle yo estas líneas y vamos a meditar al respecto de nuestra pretendida libertad. Ok. La figura del viejo inquisidor nos puede resultar sin duda antipática, o sea, y nos parece un arquetipo de tiempos pues muy pasados, pero al reflexionar sobre sus palabras, no podemos dejar de sospechar que lamentablemente hay mucho de verdad en ella, o sea, nunca la palabra libertad ha estado tan presente como en nuestra época, pero ¿realmente nosotros ejercemos nuestra libertad? ¿Realmente la ejercemos? La mayoría responderemos si lo hacemos honestamente, y es que no. No. Al fin y al cabo, hemos donado nuestra libertad a los bancos a cambio de una hipoteca que nos va a dar hasta el resto de nuestras vidas. Entregamos nuestra vida a interminables y larguísimas jornadas de trabajo de las que obtendremos un dinero que dedicaremos a un consumo superficial y en la mayoría de los casos innecesario, y veremos los mismos programas de televisión que la mayoría, y si alguna vez nos adentramos en una librería compraremos por supuesto el libro más vendido. Como Kant, Dostoyevski, a través de su tenebroso personaje, recuerda lo mucho que nos cuesta decidir por nosotros mismos, cómo se nos hace muy cuesta arriba tener que discernir individualmente entre lo bueno y lo malo, cómo preferimos siempre dejar hacer a otros, dejar que las decisiones las tomen los demás, sean políticos, jefes, famosos, medios de comunicación, amigos. Sin duda es nuestra opción más fácil, pero sin darnos cuenta, de ese modo poco a poco la vida, nuestra vida, va dejando de pertenecernos. Permitimos que el tiempo pase, que es un tiempo precioso, un tiempo único, un tiempo que no vamos a volver a disponer. Y lo dejamos transcurrir a la espera de que pase algo, pero que nunca pasa nada. Amamos demasiado la seguridad, tanto que estamos pues prácticamente dispuestos a renunciar a todo, pero a todo, a cambio de la falsa sensación de tranquilidad que nos proporciona. Preferimos continuar nuestro insatisfactorio empleo, seguir aguantando el insoportable de nuestro jefe antes de tener que afrontar la incertidumbre de un cambio de trabajo. Preferimos seguir sobrellevando una triste vida familiar antes que desafiar a la soledad. No nos engañemos, no nos engañemos. Detrás de nuestra falta de libertad no se esconde ninguna confabulación planetaria. Lo que día a día nos esclaviza es nuestro miedo. Nos sentimos angustiados, infelices, pero es que somos tan cobardes que en lugar de afrontar nuestra situación, de ejercer realmente nuestra libertad, esperamos también que la solución venga de afuera, de algo, de alguien externo a nosotros. O sea, no nos damos cuenta, no nos queremos dar de que una y otra vez nos estamos condenando a una absurda esclavitud. Nada llega del exterior, solo conseguimos aquello que construyamos nosotros desde nosotros mismos. Renunciar a construir nuestro destino, entregarnos a una resignada pasividad, a una actitud irracional y autodestructiva, de la que no obtendremos más que remordimiento y dolor. Afrontar el futuro tomando nuestras propias decisiones resulta muy difícil al principio, muy difícil. Ciertamente somos débiles, estamos limitados por todos nuestros temores, pero el solo hecho de detenernos por un momento y reflexionar al respecto nos ayudará a sentirnos un poco mejor, nos va a dar fuerzas para empezar a caminar en la dirección apropiada. No hay revolución más difícil que la de romper con nuestros hábitos adquiridos, o sea, dejar de hacer las cosas porque sí, empezando pues por pequeñas cuestiones, planteándonos qué es lo que queremos hacer realmente, con quién queremos estar, qué es lo que nos hace felices. En este canal hay muchísimos episodios hablando sobre este tema, ¿no? Haciéndonos este tipo de preguntas y podemos llegar a una respuesta. Esto no es un camino sencillo, hemos dicho esto 1.000.000 de veces, pero al menos por una vez, adéntrate en él. Esto de verdad es un premio demasiado importante como para no intentarlo. Cambiar, transformarte, empezar a hacer de ti una nueva persona, el resto no importa. ¡Al carajo! El único sol que puede iluminar tu vida eres tú mismo, así que tú no te estés subestimando. Tú eres valioso y tienes que luchar, pero tú. No podemos caer en el error de pensar que el miedo, la falta de decisión, el dejarnos llevar, pues nos afecta a nosotros en particular pues por alguna carencia personal que nos hace inferiores.
Y este es un temor común para todos los seres humanos por igual. Es una dificultad que se abate por igual sobre las personas más insignificantes y sobre los grandes hombres. Y en ocasiones estos últimos viven mucho más atrapados de lo que podemos pensar realmente. El propio Dostoyevsky era consciente de que su vida se escapaba sin que fuera capaz de ejercer un mínimo control sobre ella. Así, en una carta enviada a una vieja amiga, podemos leer esto mismo, que dice así de: mi vida transcurre en tal desorden y prisa que solo me pertenezco a mí mismo en rarísimas ocasiones. Aún ahora, cuando dispongo por fin de un momento libre para escribirle, solo puedo decir una mínima parte de todo lo que me abruma. Con todo y en descargo del pobre y genial escritor ruso, hay que decir que la suya fue una vida cargada de sobresalto, sufrimiento y acontecimientos penosos de todo tipo, y en pocas ocasiones el destino le concedió un periodo de tregua en que gozar de paz y tranquilidad. Tras los años de confinamiento en Siberia, constantes apuros económicos iban a marcar su vida, porque encima también la culpa de él porque era un jugador empedernido, nunca consiguió una mínima estabilidad económica. Son harto conocidas las tristes peripecias que, por ejemplo, acompañaron a la redacción de su novela El jugador. Y todo se agravó cuando murió su hermano Miguel, quien, pues fiel a la tradición familiar, no dejó más que deuda, y para salvaguardar el buen nombre de su hermano, Dostoyevsky se vio en la obligación de hacerse cargo de las mismas. Pero la triste realidad es que su situación financiera no distaba demasiado de la de su difunto Miguel. Desesperado, no tuvo más remedio que recurrir a un conocido usurero, que es el editor Stelovsky, y este, conocedor de la situación del escritor, decidió, como no, aprovecharse. Así que le ofreció 3.000 rublos por los derechos de sus obras ya publicadas, y si Dostoyevsky le escribía una nueva novela, se la entregaba antes del 1 de noviembre de 1886. El contrato, pues ya despótico de por sí, incluía además una cláusula pues demasiado abusiva y amenazadora. O sea, si el autor no cumplía puntualmente el plazo de entrega, Stelovsky pasaría a ser propietario de los derechos de todas las obras que escribiese Dostoyevsky en el futuro. Bueno, pues este ha sido un episodio que quiero que nos haga pensar, que nos haga reflexionar, que nos haga cuestionarnos a nosotros mismos de cómo queremos seguir nuestra vida. ¿Ser libre o no ser libre? Bueno, pues con esto seguimos el próximo día. Un saludo maravilloso a ustedes. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias también a mis suscriptores por todas esas visualizaciones que me dan, que hacen que el canal crezca un poquito más cada día. Un saludo y hasta luego.